Panel: la versatilidad y confiabilidad del GNL para mercados emergentes. Adolfo Ibáñez, director de Desarrollo de Negocios Exmar. Soledad Lizac, directora para Latinoamérica de Contratos a Largo Plazo y Abastecimiento de GNL. Jordan Shitwood, trader de LNG para las Américas Vitol. Jorge Hoyos, director general Glen Farm Group. Modera Eric Eiber, director global de consultoría de gas GNL y gases bajos en carbono, Standard & Poor's Global Energy. Bienvenidos, doctor Eric, al Congreso Naturgas. Adelante, lo escuchamos. Gracias. Buenos días y gracias a Naturgas. Es mi octava vez estar en el Congreso desde 2013, o sea, he visto varias sesiones, obviamente una conferencia muy importante. Enhorabuena por los 30 años de Naturgas, Lustela, Camilo y todos del equipo de Naturgas. Gracias también a los panelistas de hoy. Gracias a los participantes del Congreso por dedicar su tiempo para escucharnos discutir un tema crítico para Colombia y para América Latina, que es la versatilidad y confiabilidad de GNL o LNG para mercados emergentes. LNG tiene un papel fundamental en garantizar la seguridad energética de los mercados en desarrollo con su flexibilidad, incluyendo a América Latina, sin duda. En 2024, para dar algunas cifras, 14 millones de toneladas fueron importados en América Latina, 2025 más o menos igual, que es un volumen equivalente a 2 veces o hasta 3 veces la demanda total de gas en Colombia. Colombia y Brasil cuentan con hasta el 25% del suministro de gas a través de LNG, y otros países de la región cuentan con la mayoría o hasta el 100% del suministro de gas vía LNG. Las importaciones de LNG también sirven como puente para los países ricos en recursos, ganando tiempo para desarrollar su propio gas. Escuchamos de Carlos Garibaldi en el último panel, 500 TCF en América Latina, 70 años de producción de gas. Obviamente es el caso nuestro en la región, y también un caso específico Colombia con lo que escuchamos en los recursos de costa afuera y también en tierra. Sin embargo, no podemos ignorar el momento que vive el mercado global de LNG por la guerra de Irán, con una interrupción de 20% del suministro de LNG global a la vez. Ha subrayado la urgencia crítica para ambos gobiernos y consumidores de la región y Colombia para aprovechar de los beneficios de contratos de largo plazo para mitigar los altos precios y también la volatilidad de los precios. Nuestra sesión tratará el papel creciente de LNG en la seguridad y acceso energético, el caso Colombia, oportunidades y barreras para cerrar el déficit estructural energético que tanto escuchamos en los últimos 2 días, y las acciones clave y necesarias por parte de la industria y el gobierno para responder de una manera más eficiente y coordinada al problema. El momento de actuar es ahora. Soy Eric Eiberg, líder global de gas y LNG de CIRA Consulting, parte de S&P Global, y tenemos el privilegio de contar con líderes de actores clave de nuestra industria, o que podríamos llamar desde héroes, que van a ofrecer soluciones de LNG para la crisis energética que tenemos aquí en Colombia y en la región. Primero tenemos a Adolfo Ibáñez, director de Desarrollo de Negocios de Exmar, empresa global de infraestructura. Va a llevar sus mensajes sobre y utilizando su experiencia en infraestructura de LNG por más de 15 años y también su experiencia no solamente global, sino también de Buenaventura, en donde está incorporado Exmar.
Segundo, tenemos Soledad Lizac, quien es directora de Latinoamérica para LNG largo plazo y originación de Total Energies. Trae 2 décadas de experiencia en uno de los mayores players de LNG en el mundo. Va a compartir perspectivas y lecciones aprendidas del papel de LNG global, América Latina, Colombia y cómo desbloquear un aumento de suministro de LNG para Colombia. Tercero, tenemos Jordan Chitwood, quien es trader de LNG en el principal actor de trading de commodities global, Vitol. Ha pasado muchos años en LNG trading, compartirá sus opiniones aprovechando su liderazgo para los esfuerzos de Vitol, tanto para América Latina cuanto para Colombia en proveer LNG. Y por último tenemos Jorge Hoyos, director general de Glenfarne, tiene más que 15 años en finanzas, desarrollo de proyectos, operaciones. Durante casi una década ayudó a construir la plataforma de infraestructura energética de Glenfarne en América Latina. Cuenta con más que 1 giga de generación a gas en Colombia y ofrecerá la perspectiva del comprador. Entonces, para arrancar, quería comenzar contigo, Soledad, para darnos un poco más del contexto macro que estamos viviendo. ¿Qué ha impulsado el crecimiento dramático del mercado global de LNG, particularmente en los países en desarrollo? Bueno, primero quería agradecer la invitación a la gente de Naturgas, a Luz Estela, a Camilo, a ti por estar en este panel moderándolo. Gracias a todos los presentes también, creo que es un evento muy importante. Más hoy por hoy en las condiciones en las que se encuentra Colombia, Latinoamérica también, pero es un foro que definitivamente reúne a mucha gente. Colombia tiene muchos proyectos hoy por hoy que todos escuchamos. Así que bueno, volviendo y enfocándome en tu pregunta, el LNG en la última década, podemos decir, ha tenido un crecimiento muy importante basado en 3 factores. La seguridad de suministro, la flexibilidad y la descarbonización. El LNG podemos decir que es hoy por hoy la energía, la forma más flexible y escalable de poder entregar energía segura y al mismo tiempo ayudando a la descarbonización o a la desutilización de hidrocarburos o de otras energías más contaminantes como puede ser el carbón y el fuel oil. Creo que ayer en la apertura Luz Estela hizo un hincapié muy importante en ello y me parece que hay que tenerlo en cuenta también. El LNG no viene el LNG lo que hace es permitir esta transición energética, actuando como base de las energías renovables, que sabemos que no pueden cubrir todo, y es por eso que, bueno, justamente es altamente importante. También, particularmente en Latinoamérica, bueno, podemos ver desde los países de Chile y para arriba hasta el Caribe, las distintas situaciones que cada país tiene, ¿no? El LNG en algunos países hace de base y de base load para justamente esta seguridad de suministro. También nos ayuda a poder disuadir o a poder no tener riesgos en cuanto a las situaciones climáticas. Muchos países que están más de un 60% atados a la hidraulicidad en su matriz energética y cuando la hidraulicidad baja, bueno, ¿cómo lo suplimos? También cuando tenemos campos que están decreciendo en cuanto a la exploración y producción, cuando la producción de esos campos están en declive y por ahí los proyectos nuevos en exploración y producción todavía no están ingresando, sirve como base para poder justamente cubrir ese déficit. Sin duda el LNG es una energía que nos da seguridad de suministro con flexibilidad y también a largo plazo. Puede ser una flexibilidad por una situación en particular y la realidad es que, como doy un ejemplo, por ejemplo Chile, para hablar de Latinoamérica, en un momento no tenía LNG, dejó de tener su principal fuente de suministro, que era Argentina, hace muchos años atrás, creó su terminal de LNG y fue provista 100% por LNG por un periodo muy largo.
Hoy por hoy vuelve otra fuente de energía vía pipe gas desde Argentina, pero ellos van a mantener su LNG como una fuente segura de suministro a largo plazo. Bueno, en esto también entra según quién te provea ese LNG. Si es un portfolio player que puede tener la espalda de tener un portfolio en donde más allá de que pase una situación como la de Medio Oriente hoy por hoy, puede cumplir con sus contratos, como es el caso de Total Energies, el tercer player portafolio de LNG del mundo, en donde más allá de la crisis que estamos viviendo en Medio Oriente, no hemos declarado fuerza mayor en nuestros contratos por la misma. Esto no quiere decir que no nos impacte, nos impacta, pero por tener un portafolio agregado en donde tenemos moléculas en más de 11 países, podemos justamente agregar estas moléculas generando nuestro portafolio y pudiendo darle a nuestros clientes una seguridad de suministro. Este es un punto importantísimo que diferencia a los portfolio players de LNG, como es Total Energy, y a otros jugadores o traders que se dedican a otras cuestiones que no tienen esta espalda para poder darle una seguridad de suministro a su cliente. Y volviendo a lo que hablaste sobre la flexibilidad que da LNG, el caso de Chile, no solamente en América Latina es Chile y Colombia que tienen esa flexibilidad de LNG, que tiene ambos o tiene varias fuentes de gas. Bueno, por ejemplo, Panamá, que está más cerca, Sí. el 60% de su matriz es hidroeléctrica y también tienen LNG. Bueno, de hecho nosotros somos proveedores de ese país. Bueno, después puedo hablar por ahí un poco más de nuestra flexibilidad y lo importante que es estar integrado en una región, ¿no? Pero Brasil también es el mismo caso, tienen varias terminales con capacidad en LNG, tienen contratos a largo plazo, ¿sí? Donde también los contratos pueden ser flexibles, en donde puedes tener una base y después opciones para ir incrementándolo si ocurren determinadas circunstancias que así lo requieren, ¿no? Sí, o sea, seguridad de suministro permite obviamente la inclusión de LNG en varios países de América Latina. Correcto. Jorge, desde la perspectiva de consumidor en América Latina, escuchamos la perspectiva de Soledad de supplier, de portfolio player. ¿Cómo ha cambiado el papel de LNG en la última década aquí en América Latina? Gracias, Eric, y gracias a Luz Estela y a Camilo por la invitación. Con respecto a la compra de LNG para el consumidor final, yo creo que me quiero enfocar un poquito en el caso de Colombia, ¿cierto? Y hablando un poquito de lo que decías, Soledad, de flexibilidad. El LNG en Colombia realmente ha tenido 3 grandes etapas y estamos empezando la tercera. En un comienzo, el LNG llegó simplemente como una solución de respaldo térmico, 100% dedicado a la demanda puntual de las termoeléctricas, incluida Termoflores, donde Glenfarne es inversionista, y principalmente era para un respaldo para cuando hay fenómenos del Niño, cuando hay baja hidrología, y la única utilización de esa terminal por mucho tiempo fue un respaldo térmico. Poco a poco, y en la medida que el gas local fue declinando en producción, la demanda siguió creciendo, se empezó a llenar, el LNG empezó a llenar esos vacíos, esos gaps que había entre producción local y demanda en momentos puntuales, entonces empezó a ser un combustible como más de puente, y hoy en día estamos en esa coyuntura donde las reservas están cayendo muy rápido, la producción está cayendo, y aunque hay perspectivas de nuevas entradas de fuentes de gas en el futuro, pues esas están a 4, 5, 6 años, dependiendo a quién le pregunta a uno. Entonces, pues el LNG va a ser un jugador clave en la matriz de aquí en adelante, por lo menos por los próximos 5 o 6 años. Entonces uno pasa de una utilización del LNG en Colombia de casi el 0%, a los últimos años hemos estado entre el 20% y en el fenómeno del Niño estuvimos en 35% de la oferta de Colombia fue LNG, a pasar en los próximos 5 años probablemente ser el 40 o el 50% de la oferta local. O sea, hay que pensar de una forma totalmente diferente sobre el papel de LNG en Colombia, dijiste 5 o 6 años al mínimo, actuando más en la base o como puente. Sí, y eso cambia
pues, la naturaleza de los contratos, ¿cierto? Para cuando uno tiene demanda impredecible como la de las térmicas, pues naturalmente el mercado más lógico es el mercado spot. En la medida que empieza a ser demanda de base y de largo plazo, pues uno tiene que empezar a pensar en contratos que tienen unas características diferentes, entregas más consistentes, que eso pues también permite asegurar precios de largo plazo, asegurar más competitividad y asegurar que no se destruya demanda también en el país. Perfecto. I will change into English quickly. We'll do a hybrid panel today. So we can't have a discussion on LNG and not address the elephant in the room. So Jordan, we have a huge wave of LNG supply coming, but we've seen multiple black swan events which have been maintaining volatility. Of course, Vitol, being one of the largest traders in the world, but also portfolio player, plays a key role. But how will what we're seeing in Iran impact global and Latin American LNG markets short-term first? Yeah, absolutely. Thanks, Eric. First off, it's great to be here. What an exciting time to be in Colombia. An amazing conference, an exciting time to be at this pivotal moment for the energy security of Colombia. So let's talk a little bit about how the war impacts the short-term and the long-term market, and really what I call kind of a short-term shock versus the long-term fundamentals. If you look at before the war, the LNG market was in a tight space. Essentially, it's been tight for some years, and you were seeing a step down of prices as you went out further and further in the market, ultimately reaching the long-term market, which we consider outside of the prompt, call it 4 or 5 years out. Ultimately, that is because there is a expected of about 200 million tons to come on of additional supply into the LNG markets by the early 2030s. So that puts us in a period of oversupply. So when the war broke out, what you saw happen is immediately the short-term market felt risks, uncertainty, and supply disruptions, and that caused the prices to jump very quickly. Now, the long-term market actually stayed relatively unchanged due to the fundamentals and due to the expected supply surplus that we would see. So what does this mean for countries and how they pay for their energy, and what does it feel like for them at home? Essentially, if you have spot market exposure, you're feeling the prices. Those countries, including some LATAM countries, are feeling those prices of the short-term market of the Iran war. So that brings up, what does Vitol do? What is the purpose of us coming in, and essentially how do we help manage this volatility? So long-term contracts that are based on indices that are not linked to LNG prices, that helps alleviate some of this spot market risk. So ultimately, if you look at Latin America and Colombia, where we sit today, Colombia is in a position where we have lots of projects that are proposed and projects that are expected to be linked to Henry Hub, which ultimately gives the customer price security, energy security, and a little bit of a shield versus many of these black swan events. So I'll leave you with one piece of information and something that I like to say often. The events that cause prices to double can tend to happen overnight, whereas the events that cause prices to cut in half can take quite a bit of time, can take many years. So ultimately, Vitol's purpose is to help manage this volatility for our customers. So, and as you said, the short-term shock hits the spot markets, happens overnight, versus you have a longer-term perspective to see what's going to happen when the prices come down. You mentioned you think the short-term supply shock will be resolved longer term, and you said the 4 to 5 year time frame? Essentially, there may be a little bit of a delay to the oversupply period just based on all the uncertainty in the market right now, and it's a very fluid environment, to be fair. But ultimately, the fundamentals have not changed for the longer-term back end of the market. Yeah, sorry, if I may, I think that in fact, as a player as well in equity, but we are the first exporter from the USA, just to give numbers, because it's good to say you are whatever. But last year, 2025, we've exported equity that we have in the United States, more than 19 million tons. This is huge, and it was all our share. And what we have seen, because we have equity in several projects all around more than 11 countries, is that, you try to find a balance.
So not to be short, not to oversupply. So this is why I might have a bit of a divergency with what you're saying, because in fact, the companies like Total Energies and others will try to eventually look for the best moment so as to not arrive in a short situation and then not arrive on an oversupply. If you will have an oversupply where you need to invest several $1 million for a project, and this will make you drop down your economics because you'll be too long, then this will be postponed. You know, so in the long term, in the long way, in the long run, of course, we don't see the volatility that we are having currently, but you're tending to go through an equilibrium. You know, not a depressed price, not a huge price, but and this is being managed as well by the big players that Sure. that we are investing in these big projects. Yes. So having that flexibility of the portfolio, of course, and the portfolio approach makes a big difference there. Voy a volver a español, solamente para confundir a todo el mundo. La conexión entre el consumidor y los que están vendiendo LNG y suministrando LNG es infraestructura, Adolfo. Y cómo, obviamente, ExMar tiene un papel importante, ha entrado ahora, anunciaron la compra del barco ayer, me mencionaste, para Buenaventura, pero ¿cómo han evolucionado las soluciones de infraestructura de LNG en los últimos años? Gracias, Eric, y gracias a Naturgas por invitarnos y participar de un panel con tan variada audiencia en el GNL. Para ExMar, el GNL hace ya tiempo que es el combustible clave para el crecimiento de las economías. Es algo que nos dimos cuenta muy temprano en la industria y hemos estado atentos buscando soluciones que permitan el acceso rápido a la energía para las economías en desarrollo, pero lo que vemos es que también las economías desarrolladas necesitan también lo que Soledad mencionaba como la flexibilidad que el GNL aporta. Y ahí tenemos dos ejemplos muy importantes en los que hemos estado involucrados, en Eemshaven, en los Países Bajos, por las cuestiones de seguridad del suministro que tiene Europa. Bueno, se hizo un desarrollo veloz con tecnología flotante, como le llamamos nosotros, floating infrastructure, para poder dar acceso a los consumidores la energía que necesitan. Y otro ejemplo excelente, y lo mencionaste más temprano, es Buenaventura, un lugar que necesita energía rápido para poder entregar no solo energía per se, pero energía limpia, segura, confiable. Y las soluciones de infraestructura flotantes que nosotros suministramos ayudan a ese acceso rápido, flexible y económico para que la economía continúe creciendo. Nosotros, yo creo que es clave esto del acceso rápido, es lo que ofrece el GNL, y la solución que nosotros llamamos en inglés plug and play. Llegás, desarrollás rápidamente, fast track, y permitís a los mercados tomar esa energía que necesitan. ¿Qué tan rápido puede, desde el punto de partida de tomada de decisión de inversión en infraestructura de LNG, puede llegar la molécula en el mercado? Bueno, depende de las voluntades, por supuesto, y depende también de la disponibilidad de los equipos y demás, pero por ejemplo en Buenaventura la decisión se tomó, empezamos a trabajar en algún momento del verano del año pasado, se tomó la decisión hacia fin de año y bueno, la idea es llegar al final del verano con una solución disponible en el... O sea, menos que un año y obviamente estamos escuchando de 4, 5, 6 años para encima para el gas costa afuera. Obviamente el gas en tierra también tiene plazos más cortos, pero
es muy rápida cuando pensamos en llevar desde el punto de tomada de decisión final de inversión hasta moverla menos que un año es súper rápido y obviamente Eso sí. una ventaja grande para LNG. Sí. Okay. ¿Puedes ayudar un poco, pensando más en Colombia, entender la magnitud de desafío que tiene el mercado energético? ¿Cuánto LNG necesita Colombia en los próximos años? Buenaventura es para nosotros nos da mucho pride. Disculpen, pero se me preparé en inglés y representa para nosotros un desafío muy grande porque es algo que se necesita ahora, no se necesita en 5 años o se necesitaba incluso ayer. Y como te mencioné más temprano, no es solamente el acceso a la energía, es también la calidad de la energía que estás entregando en el mercado. La zona de Buenaventura, nuestros partners RDP que confían en nosotros, nos cuenta que las necesidades energéticas van más allá del acceso, sino también es la calidad de la energía que se puede entregar. Y como te contaba más temprano, para nosotros en Exmar, el acceso a la energía, la posibilidad de dar energía limpia, segura y confiable, es algo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo para poder entregar estas soluciones. Lo más interesante que tiene el proyecto de Buenaventura es no solo el suministro de GNL, sino la posibilidad de tener un virtual pipeline. Como bien saben o quizás sepan, el GNL será transportado por Regasificadora del Pacífico hasta Buga, pero eso no es solamente el potencial es mayor, el potencial es la posibilidad de suministrar GNL, de vuelta, energía confiable y de buena calidad, en lugares donde comúnmente no hay acceso a ese tipo de energía. Y eso es un potenciador del desarrollo de la economía. Entonces, la pregunta se contesta, no soy yo quien tiene que contestarla, sino es el mercado tiene que tomar la carga y decir, ok, está este producto, y yo creo que el potencial es enorme. Depende del mercado de lo que esté dispuesto a tomar de lo que el Regasificador del Pacífico y Exmar pueden ofrecer, bueno, que la economía disponga para el desarrollo. Pero la escala puede ser mucho mayor que tenemos hoy día. Yo creo que el potencial del GNL es muy grande. ¿Tiene alguna opinión los otros panelistas sobre la escala para entender un poco de cuánto LNG necesita Colombia en los próximos años? Yo creo que, y vuelvo al español, vimos en los últimos 3 años cómo fue creciendo la necesidad del LNG, cómo los campos de exploración y producción están declinando. También vimos y escuchamos a Ecopetrol hablar sobre los proyectos a venir. Sabemos lo que requiere un proyecto upstream. Y de vuelta, creo que lo importante no es una cosa o la otra, ¿no? O sea, sí, creo que ahora evidentemente hay un periodo de 5, 6, 7, o bueno, depende, porque después hay cuestiones entre medio que a veces hace que esos proyectos upstream puedan tener algunas demoras, que va a haber por ahí un caudal más grande. Y creo que esto es lo interesante de Colombia. Creo que hay varios actores que están haciendo distintos proyectos y no todos los proyectos son lo mismo. Hay proyectos por 5 años, por 7 años, otros por 10 o más de 10. Creo que no es uno u otro. Creo que hay que dejar por ahí de competir y trabajar más en sinergia para que varios se produzcan. Porque si no, por ahí desde afuera de Colombia puede ver ahí si hay 10.000 proyectos, pero ninguno se concreta. Bueno, que se empiece concretando uno y eso va a generar una suerte de virtuosismo para que otros puedan concretarse.
Pero como ya estamos en 1 millón, 2 millones de toneladas por año, o Sí. sea, la necesidad es superior a Definitivamente eso. va a ir creciendo, sí, al doble Ok. Eric, o más del doble. de pronto complementando esa parte, yo creo que la pregunta depende también qué asume uno de cuándo van a entrar las nuevas fuentes de suministro, ¿cierto? Si uno asume que las nuevas fuentes de suministro van a entrar, no sé, uno puede decir que se puede necesitar 400 millones de pies cúbicos o algo así. Si uno asume que eso se demora o que eso tiene retrasos, pues puede ser hasta el doble, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo creo que el carácter flexible del GNL es una opción relativamente costo económica, bastante costo efectiva para Colombia, porque le da esa flexibilidad de puede estar aquí tanto tiempo como lo necesitemos o tan poquito tiempo como se necesite, ¿cierto? Si se firma un contrato de largo plazo, el GNL está ahí, se garantiza el abastecimiento, se garantiza la confiabilidad, y si las reservas entran antes, pues se redirige ese GNL a otro mercado, ¿cierto? Se redirige a Europa, se redirige a Asia, Claro. y tiene esa flexibilidad, ¿cierto? Pero es peor, creo que planear en un escenario donde no se resuelve para el peor escenario, sino que se están resolviendo para pues, coyunturas muy de corto plazo. Entonces, Colombia debería pensar en resolver el problema, asumir que pues, va a haber demoras en las nuevas fuentes de gas, y si eso no se materializa, pues se redirige, y eso no tiene un costo muy alto. O sea, hay que pensar en la flexibilidad, hay que pensar en el largo plazo, no solamente el corto plazo, obviamente, y las varias opciones de infraestructura también. O sea, hay varios tamaños, etcétera, tiempos, duraciones que están siendo contemplados. Jordan, so Vitol is looking at supplying Colombia from its portfolio. How have you had to innovate commercially to make it work here and be the right size? Yeah, absolutely. So maybe let's look at the state of Colombia today. As we all know, there is a gas deficit. The question is not will it come, but how big will it be and how long will it last, based off the conversation we just had and kind of the domestic gas fields coming online. What this has resulted in is many proposed projects out there. And with all of these proposed projects, what Vitol did is essentially look around and say, okay, we're going to really have to spend the right time on the right projects, because ultimately these projects are not easy. So when I look at a new market, either a market that's bringing LNG for the first time or a market that is growing in the LNG space, I try to lead with transparency. Transparency both in the LNG markets, how LNG works, but also transparency on how difficult it is to develop an LNG terminal and an LNG import terminal. When you look at what it takes to get there, you need the permitting in place, you need the commercial structure, the technical structure, you need a customer base to ultimately create an entire project that's bankable so you can go for financing, take FID, and ultimately bring the project to fruition. And in Colombia specifically, given the timing of the gas deficit, you also need speed to market, and you need the ability to have a right-sized project with the flexibility to extend for longer or grow if the gas deficit does continue for longer. So ultimately, through this process, Vitol looked through all the projects. We have a global supply portfolio. We have a very flexible supply portfolio. We identified a handful of projects, and ultimately one project stood out to us in particular. This project had a strong commercial team. They had engineering completed. They had everything that we were looking for the stars to align on a project that has a high likelihood of FID with a good location and everything else. Ultimately, what this project needs now is the customer base to come forward. So the project that we were exclusive with is the Amazonica LNG project, looking at exclusive supply to that project. This is on the Pacific side, or sorry, on the Caribbean side of Colombia. And ultimately, when we look at this project, we see this project as a ready-to-build project. They are truly at the point now to where it's secure the customers, and if you secure the customers, then you can go out and get your financing, take this thing to fruition. So I think really when it comes down to how did Vitol innovate, it's leveraging our global supply portfolio and ultimately finding the right partners that we believe can get us there to FID. Pero lo que entendí es que lo que necesita es el consumidor, y ya hablamos un poco, tocamos un poco en contratos de largo plazo, y obviamente eso sería necesario para concretizar el proyecto amazónico. Soledad, están súper activos también en Colombia Total, pensando en cómo suministrar el mercado. ¿Cuáles son los retos que ve especialmente en términos a los contratos de largo plazo?
y cómo concretizar con el consumidor. Bueno, voy a hacer una modificación a lo que dijiste. Nosotros no estamos pensando en cómo hacerlo, sino que lo estamos haciendo. Hoy por hoy, este año, estamos proveyendo más del 50% del LNG que ingresa a Colombia es de Total Energies. En los últimos años hemos entregado más de 18 cargamentos, ¿sí? Que, bueno, de modo competitivo lo que marca la diferencia entre un portfolio player que te puede dar competitividad en el precio por la flexibilidad y por la posición que también tiene en el mercado. Nosotros tenemos el 100% de las entregas en República Dominicana y en varios países que están muy cerca de Colombia, entonces eso nos permite poder dar un precio muy competitivo, poder darle flexibilidad al país y es por eso que justamente somos el actor que somos hoy en día en cuanto a la provisión de LNG en Colombia hoy, no en algo que estamos pensando, sino en una realidad. De hecho, ayer estaba en la costa de Cartagena y en este momento hay un barco que está siendo descargado de LNG de Total Energies que está ingresando en Colombia. Comenzó la descarga ayer a las 12 del mediodía y está por terminar ahora a las 12 del mediodía de hoy y otro cargamento viene en un par de días más. Así que es lo que estamos haciendo. Me parece que es importante mostrar esta realidad. Y bueno, hablamos de Colombia, hablamos de la situación de declino de la producción actual. Es importante poder tener demanda agregada, como también se habló, y contratos a largo plazo. ¿Para qué? Para que las compras eventualmente del LNG no sean solamente spot, sino que también puedan ser a largo plazo. Esto creo que sería un virtuosismo y para que esto ocurra, varios proyectos que están, bueno, hoy por hoy siendo analizados, nos pidieron que no hagamos ningún soporte de ningún proyecto, así que voy a cumplir con lo solicitado anteriormente. Pero bueno, esto es sin duda algo que Colombia necesita. Nosotros, como lo venimos haciendo, seguimos soportando a Colombia y creemos que tenemos todas las herramientas y todo el portfolio y toda la flexibilidad que creo que es muy importante esto para Colombia, como vimos que puede venir un niño en los próximos meses, después también puede ocurrir que efectúan un contrato a largo plazo y por ahí no se necesita todo eso o se puede precisar más. Entonces, la posibilidad de tener un LNG a largo plazo con precios más competitivos que los que se pueden obtener en el spot, pero con la flexibilidad que uno puede brindar por tener un portfolio semejante y la actividad en la región es un valor agregado muy interesante. O sea, Colombia necesita de un portafolio también de spot y de largo plazo. Correcto. Pero bueno, en los contratos de largo plazo se pueden ver distintas variantes y distintas variables. Bueno, según el proveedor que sea, nosotros sí podemos justamente satisfacer eso. Pero es necesario que la demanda esté agregada, que haya contratos de largo plazo, tener contrapartes con las cuales puedan tener un soporte financiero justamente para que esto sea una realidad y para que el contrato a largo plazo efectivamente pueda tener un precio más competitivo que le llegue a los consumidores finales. ¿Sí? O sea, esto es fundamental, como así también la regulación y el papel del gobierno siempre es importante, que haya regulación clara, que se mantengan las reglas del juego, es altamente fundamental para que, bueno, cualquier proyecto pueda ser exitoso, ¿no? Gracias. Y Jorge, un poco escuchamos del lado de infraestructura, del lado de oferta, de suministro de LNG y los varios retos y lo que hay que hacer. ¿Qué crees que son los mayores desafíos desde la perspectiva de consumidor y bueno, con ese panorama, como Glenfarne está involucrado en ambos, el lado de oferta y también la demanda en la cadena? Sí, yo creo que
Yo creo que uno tiene que reconocer pues, que en el GNL hay distintas soluciones y distintos proyectos. Están los proyectos que pues, van a entrar muy rápido y tienen unas eficiencias más por entrada rápida que por eficiencia de largo plazo. Y hay proyectos que van a ser mucho más soluciones estructurales de mediano plazo, ¿cierto? Entonces yo creo que hay un mito en el mercado y es que el LNG es costoso, ¿cierto? Y eso para mí es el reto más grande que estamos enfrentando todos. Y es costoso hoy en día porque estamos comprando en el mercado spot, ¿cierto? En el día a día estamos comprando cargos, subió el precio por la guerra de Irán. Total ha sido uno de los proveedores que nos está entregando mucho del GNL este año y pues los precios están vinculados a los mercados internacionales. El jugador de portafolio tiene la habilidad de mandar el cargo a Europa, a Asia o a cualquier otro lado y al final del día pues lo ponen donde obtiene la mejor rentabilidad en ese punto del tiempo, ¿cierto? Entonces cuando uno está en el mercado spot pues uno está a merced de los riesgos geopolíticos, del clima, de todas las variables que hay a nivel mundial. Ya cuando uno empieza a pensar en los contratos de largo plazo y en soluciones más estructurales, el GNL en Colombia podría ser muy competitivo, ¿cierto? Si Colombia estuviera dispuesto a firmar contratos de 10 años, el GNL en Colombia podría estar llegando a $8 o $9, ¿cierto? Algo en ese rango, que sería incluso competitivo con las reservas offshore, ¿cierto? Entonces yo creo que es un poco para mí el desafío más grande es ese, ¿cierto? Nadie está dispuesto a dar el paso de contratarse a largo plazo, pero para que esto sea eficiente en términos de costo, se necesita que alguien dé el salto al vacío, ¿cierto? Entonces uno mira por el lado de la infraestructura, pues una infraestructura es una inversión grande y pues si el periodo de repago de esa inversión es muy cortica, pues el costo es altísimo. Si uno lo puede diferir a un periodo más largo, el costo se empieza a diluir mucho más rápido. Y lo que decía Jordan, en el mercado internacional uno ve que hay un montón de proyectos entrando, nueva oferta de GNL entrando en los próximos 2 años y los precios de más largo plazo están mucho más bajitos que los precios del corto plazo. Entonces si uno junta esas dos variables, los contratos de largo plazo serían mucho más efectivos y creo que ese es el reto más grande que tiene Colombia, es que no ha dado el salto a tomar. Se dice que el GNL es caro, pero es caro porque no están las condiciones correctas, ¿cierto? Entonces, un poquito desde el lado de Glenfarne. Pues ¿Y por qué no hemos visto contratos de largo plazo siendo ejecutados todavía? Pues es un poquito, yo creo que no hay las señales regulatorias claras, ¿cierto? No hay las señales de política pública claras. Yo creo que ya lo hablamos, hay un tema de fragmentación de la demanda, fragmentación de la oferta de proyectos, muchos proyectos compitiendo, la demanda cada quien está jalando un poco por su propio lado. Entonces, pues, además de contratos largos, se necesita escala, ¿cierto? Para que los proyectos sean eficientes se necesita escala, que los proyectos tengan un volumen suficiente para repagar la infraestructura, para poder firmar los contratos que se necesitan, y eso esa coordinación ha sido difícil. Entonces, yo creo que esa es la razón principal. Y hay complicaciones también en el sector eléctrico, ¿no? Que impacta. Sí, también pues el sector eléctrico y el sector de gas yo creo que están muy ligados y muy de la mano. Obviamente, hoy en día, al día de hoy, gran parte de la generación de GNL ha sido generación del sector térmico y pues el sector térmico ahorita tiene una dificultad y es que por la dificultad financiera de algunos de los distribuidores de la zona Caribe, pues la posición la posición de caja y de generación pues ha sido difícil, ¿cierto? Porque parte de los ingresos no se están recibiendo. Entonces, pues tener visibilidad de reglas de juego, de claridad, de que las cosas funcionan como deberían funcionar, eso es clave para el sector. Y tú me preguntabas, Eric, pues un poquito de Glenfarne, de cómo puede participar Glenfarne en todo esto. Pues nosotros al final del día tenemos, digamos, muchos diferentes sombreros. En Colombia somos dueños de más o menos 1 giga de generación térmica. Vamos a seguir siendo consumidores de GNL, probablemente más en el mercado spot. Hemos empezado a ofrecer gas en mercado de corto plazo a usuarios finales también, a través de nuestra posición en SPEC. A mediano plazo, digamos, Glenfarne también es un desarrollador de proyectos de infraestructura, entonces podemos participar como inversionista, como ayudar a los desarrolladores de proyectos a llevar sus proyectos a buen puerto. Y pensando, digamos, todavía más grande, pues también tenemos proyectos de desarrollo de GNL en Estados Unidos, Texas LNG y Alaska, que al final van a tener más o menos 30 millones de toneladas de producción por año, de las cuales nosotros vamos a tener como Glenfarne Global Commodities una posición importante ahí, ¿cierto? Entonces también podemos ser eventualmente suministrador de largo plazo. Entonces yo creo que deberían pensar, pues la audiencia y los que estamos acá, pues pensar en nosotros como un aliado en cualquier parte de la cadena. Nos podemos involucrar en donde sea que sea posible y que haga sentido. Entonces pues véanos como un aliado en todo este tema de facilitar la entrada de GNL a Colombia.
Y queda todavía más complicado con el posible El Niño que llegue, que puede ser un super niño, obviamente complica todo, pero sí, necesitamos aliados a través de toda la cadena para resolver los problemas y seguir adelante con la industria de gas aquí. Jordan, lots of complications and challenges that we've just heard. What are the couple of things that you think are most important to get right from the view of Vitol? Yeah, Eric, so I look at this as 3 pillars that we have to get right in Colombia for Colombia to have a successful kind of LNG program going forward and deliver the energy security that Colombia is looking for. So we've talked about most of these to some extent, but first let's start with speed to market. Given where the deficit is, having the LNG in Colombia when LNG is needed in Colombia is important. We have to have that. But it also has to be sized right. So the second pillar would be a right-sized solution. For now, the solution does not need to be a 20-year take-or-pay agreement. The solution should be a 5-year, 7-year with some extension, flexibility, optionality. I think you get those 2 things right, and then the third piece will come in, which, as Jorge mentioned, fragmentation of the customers can be one of the things that kills a capital project faster than anything else. So you have to have the third pillar of aggregated demand. The downstream customers need to come in and ultimately back these projects. And again, like Jorge mentioned, to some extent, it's been a challenge to get long-term contracts signed in Colombia because it does take a little bit of that first jump to get there. And that's where we are today, but there's one key enabler to make these 3 pillars a bit smoother, to make it to come together a little bit easier, and that's the political and regulatory side. Having a stable political and regulatory side with predictable policy and predictable decisions, that creates a much more fluid environment to be able to create the energy security that Colombia is looking for. So if we get these 3 pillars right, and you bring that together with a stable regulatory side of things, I think ultimately that's the key to getting Colombia the LNG they need, the energy security they need, and really to have LNG for many, many years to come, even after the domestic gas does come back online, because the flexibility of LNG is incredibly valuable when you do have multiple fuel sources. Soledad, mencionaste también que agregar demanda es súper importante. Escuchamos sobre la escala que funcione de Jordan ahora también y la política y obviamente normas regulatorias estables, predecibles, etc. ¿Cuál es su perspectiva sobre lo que hay que hacer Colombia en general y la industria para avanzar? Me parece que Colombia es un mercado con un NOC company con mucho conocimiento y es un mercado maduro en el conocimiento. Escuchamos a Luz Estela en su discurso y decía todo lo que había que decir en algún punto, desde lo moral hasta los números, hasta todo. La agregación de demanda es fundamental, poder tener una molécula de LNG que pueda ser flexible, que también sea agregando el supply para justamente poder dar la confiabilidad de suministro, o sea, agregar la demanda y tener a alguien que te provea una molécula de LNG que sea agregada de supply para que no sea de solo una fuente de suministro, porque ahí se corre el riesgo de, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy por hoy en Middle East. Tener contratos de largo plazo que puedan unir esta situación y que puedan trabajar en conjunto con los desarrollos que se estén generando en el país para que justamente uno no esté expuesto a precios spot que pueden ir variando y fluctuando, sino poder tener una matriz y poder tener una política energética global en donde la producción del país pueda crecer y que también haya una base de flexibilidad que haga que en ningún caso Colombia pueda tener una situación no deseable, ¿sí? Independientemente si está el niño, si no está el niño o lo que ocurra. Para esto es fundamental y es importante que el gobierno se alinee en una política energética integrada, ¿sí? Y de vuelta, el LNG no está en contra de la transición energética, ni mucho menos todo lo contrario. Creo que el LNG lo que hace es
habilitar esa transición energética para justamente poder dejar de utilizar determinadas energías como puede ser la que proviene del carbón o el fuel oil y poder darle lugar a las energías renovables. Perfecto. Y Adolfo, con tantos desafíos, pero obviamente una visión de cómo destrabar el mercado y llegar a hacer contratos de largo plazo, pensando desde el lado de infraestructura, ¿cómo aseguramos financiamiento para la infraestructura? Que obviamente es una parte importante para también asegurar el flujo de LNG de largo plazo, que estamos hablando, sí. Jordan y Creo Soledad. muy interesante la conversación, porque entonces tenés una visión global del problema que hay que resolver. Y Jorge mencionaba sobre la precisión del suministro y el costo para el consumidor. Y nosotros desde la infraestructura lo que pensamos siempre, la idea de buscar soluciones a un statement muy importante, que es que el combustible que no está disponible es el más caro. La economía no puede, una economía en crecimiento o una economía desarrollada no puede no tener combustible para crecer. Y las soluciones de infraestructura, y esto lo estamos viendo en Colombia, no solamente con Exmar desarrollando Buenaventura, pero lo vemos en el mercado, está claro que buscar la manera de bajar los costos de suministro necesitan infraestructura de fácil acceso. Y esto ayuda a la decisión que la economía, con economía digo, el conjunto de los actores que están en la industria, ayuda a la toma de decisión. Y esto es clave y es clave en el desarrollo de la economía y en el acceso a la energía. Y tenemos hoy día muchos proyectos que hemos escuchado. Escuché en el último panel que hasta 13 proyectos de infraestructura que están siendo contemplados. Obviamente sabemos que no necesitamos 13 proyectos, pero ¿qué opinas de eso? Es también? Interesante porque la búsqueda de la solución es a través de estructuras de floating LNG, ya no más una inversión a largo plazo en infraestructura, sino que la idea es que la infraestructura sea algo que facilite que el foco esté puesto en contratos de largo plazo, en garantizar el acceso a la energía, en vez de estar enfocados en la infraestructura. La infraestructura debería ser algo sencillo, que lo es. Le quito valor a lo que hacemos, pero no, con mucha profesionalidad, pero no es la clave. La clave es encontrar un consenso para darle al mercado la energía que necesita. Y es interesante porque lo que vemos es que en Colombia ese diálogo ya está avanzado. Y la aceptación de lo que decía Soledad, el GNL dejó de ser algo que se discute de qué tipo de combustible es. Sobre el GNL se construye la próxima etapa del suministro de energía del país o de la región. Y en el fondo, obviamente, la flexibilidad es súper importante, pensando en la infraestructura también. Sí, claro. La infraestructura, modestamente, la infraestructura habilita a el resto de la economía, de los actores a acceder a la energía que es tan necesaria. Ya no hay más discusión que hacer, la energía es necesaria. Y Jorge, ¿cómo puede pensar más del lado gobierno, industria? ¿Cómo deberían colaborar para avanzar más rápido con esas soluciones de LNG? Yo creo que mucho ya se tocó, ¿cierto? Pero pues creo que tiene que haber señales más claras de política pública. Desde hace no sé cuántos Naturgas venimos hablando de que se necesitan soluciones de LNG, venimos hablando lo mismo una y otra vez y no se han materializado ninguna de esas soluciones. Entonces creo que tiene que haber señales más claras de política pública. Por otro lado, pues lo que veníamos diciendo, la agregación de la demanda, ciertos proyectos se van a habilitar
es con agregación de la demanda, dejando de fraccionar la poquita demanda que hay y tratando de habilitar esos proyectos. Entonces yo creo que una coordinación central del gobierno de decidir cuánto se quiere asignar, cuántos proyectos se quieren hacer y un poco de, no sé, una planeación más central de eso en vez de 14, 15 proyectos compitiendo entre sí, yo creo que eso facilitaría las cosas. Ahora, si de verdad se quieren acelerar aún más, pues yo creo que si entra el gobierno con garantías o con esquemas de remuneración, con sistemas de remuneración de terminales de LNG, por ejemplo, por confiabilidad, como instrumentos de confiabilidad para el sistema de gas, para el sistema. Todo ese tipo de soluciones creo que apalancarían y permitirían hacer que pues, los desarrolladores puedan apalancar sus inversiones y comprometerse a los contratos pues, de mediano y largo plazo que se necesitan. Perfecto. Bueno, para hacer un resumen breve, no voy a hablar todo lo que tengo escrito aquí, pero sin duda ha sido una discusión muy interesante. Escuchamos la importancia del papel de LNG de seguridad de suministro. Esto quedó claro. También escuchamos que necesitamos LNG da una energía limpia, confiable, rápida. Escuchamos que menos que 12 meses, en algunos casos, obviamente depende del proyecto, pero mucho más rápido para resolver el problema de crisis de corto plazo que tenemos, que estamos enfrentando, que va también a ser una crisis de mediano plazo aquí en Colombia. Escuchamos 5 o 6 años al mínimo que vamos a necesitar LNG en la base. Obviamente depende de los años del niño, cuánto que necesitamos, pero escuchamos el doble de hoy o más. Y también escuchamos que el mundo y América Latina y Colombia están enfrentando lo que es el short-term shock, el shock de corto plazo, y cómo pensar en cómo responder a ese shock de corto plazo. Y LNG tiene un papel importante y también, obviamente, el de largo plazo. Hay expectativa de precios más bajos y una oferta grande llegando al mercado, más que 200 millones de toneladas por año, que va a cambiar la dinámica del mercado. Contratos de largo plazo súper importantes para incorporar en un portafolio. Colombia necesita flexibilidad, escuchamos eso bastante, una flexibilidad de portafolio de spot, contratos de largo plazo para mitigar el impacto de precios y volatilidad. También escuchamos que hay que pensar en una molécula flexible, súper importante para Colombia, y el combustible más caro es lo que no existe. En el final necesitamos una política energética integrada, que también necesita cambios en la política pública para ayudar a avanzar rápido con las soluciones de LNG. Queda clarísimo para todos nosotros aquí, viendo la situación de Colombia, que la actuación necesitamos ahora, necesitamos implantar y avanzar con los proyectos y no quedarnos en 12 meses hablando del mismo tema en Colombia en Naturgas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Y estamos aquí para hablar. Gracias a vos, Eric.